Bueno, Gaby, acá desde el conversatorio de Sura nos dejan una pregunta. ¿Qué tienen que tener las empresas hoy para ser exitosas en el futuro en una Latinoamérica que se está transformando tanto? Hola, soy Gonzalo Santos, de Argentina, tengo 55 años, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo 3 hijos y trabajo en la industria de seguros hace 20 y pico de años y bueno, espero seguir trabajando en esta industria por mucho tiempo más. Hola, soy Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Overboost y Kamai Ventures. Madre de Felipe, apasionada por los viajes, muy motivada por la innovación, la tecnología y las ganas que tienen los emprendedores de poner la pasión en acción. Me encanta trabajar con gente muy motivada por lo que hace y eso es lo que más me motiva a levantarme todos los días. Bueno, Gaby, acá desde el conversatorio de Sura nos dejan una pregunta. ¿Qué tienen que tener las empresas hoy para ser exitosas en el futuro en una Latinoamérica que se está transformando tanto? Bueno, gracias por la pregunta, Gonzalo. Es bien interesante eso. Las empresas en cierta medida creo que tienen que tener un poco más de lo de siempre, que es tener claro el para qué, el por qué hacen lo que hacen. Y esa es la parte que, digamos, nunca cambia. Pero sí es muy importante que hoy en día tengan la flexibilidad suficiente para adaptarse, para incorporar desde nuevas tecnologías, formas de trabajo, hábitos de trabajo, para atraer el talento indicado, para cumplir con ese porqué, con esa visión de qué es lo que le quieren dejar al mundo. Para esto es importante un entendimiento de la cultura de las compañías y cómo esa cultura se puede flexibilizar y dinamizar más. El uso de tecnologías o la incorporación de innovación tiene que ver con esa capacidad de tomar lo nuevo como una curiosidad, como algo interesante que puedo entender, puedo deconstruir y puedo regenerar a partir de eso, pero nunca perdiendo, digamos, la visión aquella de largo plazo o el por qué una compañía está en este mundo para darle qué a las personas, ¿no? Yo creo que ese propósito es un poco lo que guía después, el qué diría, el modelo de negocio que nos lleva a ese propósito. Y creo que ahí también eso va cambiando y se va transformando y lo que tenemos que estar seguros es de que ese que se está transformando está alineado con ese propósito y con lo que quieren los consumidores, ¿no? Porque yo creo que también ahí hay una transformación que se está dando en los hábitos de los consumidores, ¿no? No sé si lo estás notando con el tema de las tendencias que van más relacionadas con los consumidores que apuestan a un mundo de largo plazo, a un mundo con propósito y creo que eso también hace que los productos que vendemos tengan que ir adaptándose a las nuevas realidades que quieren los consumidores, ¿no? Totalmente. Un concepto que para mí es interesante, durante muchos años hablamos de sustentabilidad, de negocios sustentables. A mí me gusta más el concepto de negocios regenerativos, porque lo sustentable me da la sensación de que hay un techo que estoy sosteniendo, de algo que tengo que aguantar, que dure como está. Y si yo regenero, vuelvo a crear, vuelvo a dar vida, vuelvo a dar propósito, vuelvo a dar esperanza, o sea, es una capacidad bastante interesante. Y a través de una charla que hicimos hace un tiempo nosotros, de un filósofo y que justamente tenía que ver, Alan Moore, que tiene que ver con la capacidad de regenerar.
Y eso por ahí trae un poco a colación este concepto de que se habla también de las economías circulares, en donde las empresas van pensando y van analizando su propósito y en lo que una empresa puede estar dejando como desecho de alguna forma de su esquema de producción, puede ser la materia prima para otro. Y un poco desde los emprendimientos y con el uso de nuevas tecnologías y una capacidad creativa importante, es bastante lo que por ahí buscamos nosotros y nos parece muy interesante desde Camay o desde Overboost, ¿no? ¿Y estás viendo una tendencia cada vez más firme de los consumidores que tratan de privilegiar los consumos de las empresas que son más responsables a la hora de la utilización de los recursos naturales, de la sostenibilidad del mundo, digamos, y del entorno? Totalmente, es algo que vemos de manera muchísimo más comprometida que en otras épocas. Los consumidores quieren entender todas las tendencias que vemos en los desarrollos de trazabilidad del origen de las cosas. El consumidor quiere entender de dónde viene y con qué características algo se creó, se trabajó y se llevó hasta el consumidor. Entonces, todas las condiciones de trazabilidad y todas las tendencias de trazabilidad tienen que ver con eso, para que a lo largo de la cadena de valor y de producción se vayan siguiendo esos detalles y que no son para nada menores. Y por otro lado, también el concepto de la reutilización de las cosas, ¿no? El concepto de decir, bueno, yo le doy un uso a esto y después esto puede tener otros usos. ¿Cuáles son esos usos? Y lo mismo con un cuidado también del medio ambiente y de los espacios. Nosotros hemos invertido en proyectos que tienen que ver con la eficiencia en el uso de recursos naturales, ya sea para industrias como la agricultura o para temas que tienen que ver con el reciclado de materiales, digamos, de diversos tipos. ¿Y vos sentís también que los clientes, los consumidores están dispuestos a pagar un extra por esas empresas que tienen esos productos que aportan a la sostenibilidad, digamos? Yo creo que de base a igualdad de condiciones, los consumidores prefieren el producto de una empresa que cuidó más todos estos aspectos de cuidado del entorno, del medio ambiente, de la calidad de los ingredientes y demás. Y de los procesos y de la forma de trabajo y demás. En algunos casos vamos a tener algunos consumidores más punta de lanza, digamos, que quizás están dispuestos a pagar más o están dispuestos a dejar de consumir un producto que no respeta un poco esas condiciones. Por otro lado, todavía en América Latina hay bastante, la realidad a veces es más compleja y entonces hace que los consumidores no puedan saber tanto acerca de eso ni tener tantas opciones. Pero definitivamente es algo que a los consumidores en general los motiva a elegir eso, ¿no? Genera un poco también una coherencia muy importante de las compañías, ¿no? Porque uno no puede tener productos que apunten eso y después, por otro lado, gastar papel o tener autos que consumen, no sé, un motor V8 que consume un motor de combustible o un montón de cosas que después esos clientes que valoran eso, evalúan a la coherencia de las compañías también. Entonces creo que también es importante después mantener la coherencia y eso es lo difícil también, ¿no? Tanto las compañías estar dispuestas a tener esa coherencia, ¿no? Totalmente. Creo que es muy importante que las compañías cuiden la coherencia en sus acciones con su discurso desde ya, pero sobre todo desde el punto de vista que decíamos recién, ¿no? Del propósito, porque si ese propósito está claro, entonces que para abajo, digamos, todo eso decante,
pasa a estar integrado en la cultura de las compañías. Sí. Cuando el propósito es declarativo y más bien para conformar, digamos, con ciertos patrones, y la verdad es que carece de sustancia y termina no siendo un porqué. Las empresas que acaban persistiendo, digamos, en el tiempo y que eventualmente vemos que van a seguir 20, 30, 50, 100 años para adelante, son las empresas que también entendieron cómo atravesar otros procesos y que la visión o su propósito lo han tenido claro. Quizás algunos en otra época no lo podían articular, pero hoy se han preocupado muchísimo más por articularlo. Y entonces eso decanta en las organizaciones y en las empresas. Después, las formas en que eso se hace, si la cultura de las empresas es flexible y es adaptativa, va a adecuarse a las circunstancias del momento, con mayor o menor uso de tecnologías, de nuevas metodologías, de formas de trabajo más ágiles y diferentes aspectos que hacen a las empresas reducir esa fricción que tienen en los diferentes mercados, pero que por otro lado no deja de ser algo muy, muy real, digamos, en América Latina, porque hay muchas veces que vemos, no sé, innovación o métodos o formas de trabajo que en mercados desarrollados se pueden aplicar de manera más sencilla, y que por ahí en América Latina las condiciones en muchos lados no están dadas. O sea, no sé, los recursos que tenemos en una gran ciudad no son los mismos que tienen en el interior de los países o en ciudades más pequeñas. Claro. No sé, todas las opciones de trabajar remoto, de comprar online, del e-commerce, ¿no? De comprar digitalmente, o eso los tenemos con ciertos recursos y con ciertas capacidades en ciudades más bien grandes, o la periferia de ciudades grandes. Pero en el interior de los países, digamos, eso no necesariamente sea de la misma forma. Entonces también tenemos que pensar cómo llevamos todas esas cosas y podemos entender, digamos, las diferentes fricciones que las economías latinoamericanas tienen para que eso se lleve a cabo. La tecnología habilita mucho, pero es de la mano de las personas que se viabiliza, sí, ¿no? Ahí, por ahí, yendo a la pregunta original que deben tener, hablamos mucho del propósito, de esa visión de largo plazo, de tener el por qué existe o para qué existe una empresa, el portafolio, el modelo de negocio, que es el vehículo que nos lleva a ese propósito, y también trabajar en los cómo, como decías recién, en cómo logramos eso, y ahí es donde está todo lo que es la tecnología, el talento humano, y cómo estás viendo vos a las empresas en Latinoamérica, o en la experiencia que tienen ustedes de emprendimientos, cómo estás viendo el peso de esa, porque yo creo que el propósito es lo de más largo plazo, el que tiene un mediano plazo, y el cómo es lo que se va transformando todo el tiempo y que tenemos que ir adaptando a las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos y competencias de las personas para ir adaptándonos. ¿Cómo estás viendo esa transformación del modelo operativo en Latinoamérica, y en una Latinoamérica además que está bastante inmersa en lo urgente, ¿no? Con la pobreza y después de la pandemia más todavía, donde cuesta mucho que las personas estén venciendo ese miedo a la transformación? ¿Cómo estás viendo a las empresas en esa transformación de su modelo operativo para entregar ese portafolio, ¿no? Creo que, bueno, ha habido una cantidad de chistes, de memes y demás respecto a qué hizo la transformación digital de tu empresa. Una consultora de primera línea, el jefe o el director de tecnología o CTO más experimentado, o la pandemia. Y la respuesta es la pandemia. Sí, que lo aceleró seguro. ¿Por qué? Porque todas las tendencias que venían sucediendo de adopción tecnológica y de nuevas metodologías y de nuevas formas se vieron aceleradas. ¿Y por qué se vieron aceleradas? Por la necesidad imperiosa de hacer las cosas de forma diferente
dada la pandemia. Y con eso vemos incrementos, por ejemplo, de lo que decía antes, en el comercio digital vemos incrementos estrepitosos, o sea, muy, muy significativos, y la adopción tecnológica de gente que de otra forma le hubiese tomado un montón de tiempo, digamos, cruzar el umbral de conversión hacia lo digital. Hoy vemos que hay un montón de bienes y servicios que necesitan de eso. Sin ir más lejos, lo vemos no sé, tengo una tía, abuela que está muy mayor, y que me dice, ¿me haces un mail? Porque sin el mail no puedo esto y esto. O sea, desde prestaciones, desde recetas del médico, un montón de cosas. Entonces, eso, antes, esa gente si podía, iba a seguir el resto de su vida sin convertirse. Entonces, creo que sí tenemos la responsabilidad en América Latina como digamos, actores y actores activos en la transformación digital en América Latina y liderando empresas de lograr esta inclusión digital. Antes que, no sé, se habla muchísimo de la inclusión financiera, que era algo que conversábamos antes, está la inclusión digital. La inclusión digital tiene que ver con habilitarles medios digitales para las necesidades de las diferentes personas. Y muchas veces emprendedores jóvenes están buscando lo más nuevo para la gente que ya está en la vanguardia de la tecnología o de la adopción de productos digitales. En América Latina, las mayores tasas de crecimiento se están dando donde realmente no estaba antes la tecnología. Entonces es cómo le habilito el uso y la inclusión digital de dispositivos digitales a gente en provincias, en ciudades remotas, en donde la energía no está disponible de la misma forma, en donde la conectividad es diferente. Entonces, ¿cómo doy acceso a todo eso? Esa inclusión digital es algo que creo que, por ejemplo, nos debería estar preocupando bastante a todos. Yo también lo que estaba viendo es que por ahí una de las cosas que trajo la pandemia, además de esa obligación de hacer las cosas distintas, creo que también nos ayudó a vencer el miedo al cambio. Es decir, porque una de las principales stoppers a la transformación es obviamente el conocimiento de la transformación digital, pero también es el animarse a romper con los procesos o con la forma habitual de hacer las cosas, a tener esa flexibilidad y tener la capacidad de aprender y, como hablábamos antes, de desaprender las cosas como las hacíamos. Y yo creo que esto, como no nos quedó otra, nos obligó a decir, mira, hay que hacerlo distinto y bueno, nos tenemos que tirar la pileta y vamos a hacerlo bien. Pues yo lo que veo que muchos de los stoppers que tenemos en las organizaciones es logramos determinado posicionamiento en la empresa haciendo las cosas de determinada manera con un conocimiento X, y el hacerlo distinto nos da miedo a perder ese lugar donde teníamos. Y yo creo que también esto de vencer el miedo a transformarse, creo que es una de lo que nos habilitó la pandemia. Además de, obviamente, utilizar más la tecnología, porque mucho de la transformación digital no siempre solo es tecnología, ¿no? Es muchas cosas, porque muchas es la excusa de la gente, no me transformo porque la gente de tecnología no me hizo tal. Hay muchas cosas que es cambiar la forma de hacer las cosas y no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología es un habilitador, como decías vos, una herramienta que te ayuda a esa transformación, pero hay muchas cosas que podemos hacer distinto sin necesidad de tener la tecnología metida, ¿no? ¿No lo ves un poco así también? Sí. Y es la naturalización de esas conductas, o sea, es como se vuelve algo más natural. Durante un montón de tiempo, o sea, en otras épocas no había electricidad y hoy no pensamos en un mundo sin electricidad, o muy poca gente vive realmente sin electricidad. Por otro lado, se venció también, al margen del miedo a adoptar las cosas nuevas, se venció un miedo que es bastante más interesante, que es el miedo a quedar desplazado.
durante mucho tiempo mucha gente tenía una resistencia imperiosa al cambio de hábitos o de formas por miedo a ser reemplazado. Creo que una de las experiencias más tangibles de eso fue la desaparición de las clases presenciales por tanto tiempo y la necesidad de que vuelvan y la necesidad de que estén las clases presenciales y de que la gente se sociabilice y todo, fue tan imperiosa que volcó a padres y a maestros a modelos híbridos y a formas de trabajo muy diferentes, en donde hoy se está volviendo con anhelo y con deseo una presencialidad, pero ya diferente, más asistida, en donde determinadas, o sea, en donde la presencialidad está para la conversación, para la interacción, obvio, para el debate, para enriquecerme de la interacción con el prójimo. Y la tecnología ayuda para todo lo demás, para la investigación, para la lectura, para el acceso a información de forma más ágil, pero no de cualquier fuente. También empezamos a entender que no cualquiera que escriba algo necesariamente tiene un valor fáctico o científico o una rigurosidad. Entonces, que necesitamos de esas validaciones, de esas interacciones para lograr esas cosas. Entonces, creo que otra de las cosas que logró la pandemia también es superar ese miedo a que la tecnología me desplace y entender a la tecnología como un aliado, como una herramienta y como un habilitador, y que el rol de las personas, aunque un poco distinto, no deja de ser fundamentalísimo en la sociedad, porque o sea, somos seres sociales y la pandemia probó que somos extremadamente sociales y tenemos esa necesidad. O sea, y entonces eso es muy importante para todo. Y curiosamente, las empresas naturalmente de tecnología y que ya trabajaban de manera remota y sabían trabajar de manera remota o indiferente del lugar físico en el que estaban, son las primeras que necesitaron y volvieron a la presencialidad de los equipos y de las reuniones de grupo y ese tipo de cosas, porque les era muy necesario. No, o sea, es clave, sí. Nosotros lo vemos acá también, es decir, hay muchos procesos que la presencialidad te ayuda muchísimo a las conversaciones difíciles y hay que saber elegir qué cosas hacer en la virtualidad y qué cosas hacer en la presencialidad, y de hecho nosotros estamos yendo a un esquema híbrido donde vamos a buscar los espacios de estar acá y aprovecharlos para las relaciones, y después otras tareas distintas probablemente sean más productivas en la virtualidad porque tenés más tiempo para pensar, lo puedes hacer en tus tiempos, es decir, sin que nadie te interrumpa, siempre que tengas un lugar razonable en tu casa, ¿no? para poder hacerlo, pero creo que cada lugar tiene su potencial y hay que saber aprovecharlo, y creo que eso para mí fue súper importante en ayudar al cambio y a la transformación, y creo que aceleró muchos procesos de transformación, pero creo que también hablando creo que lo conversamos antes, de cómo ayudamos a las personas a ser alfabéticas desde el punto de vista digital y cómo ayudamos a esa transformación, aunque las personas tengan ese nuevo conocimiento o esas nuevas competencias que necesitan para poder seguir transformándose, digamos, porque creo que lo que viene para adelante es la transformación constante. Es decir, yo creo que no es que vino la transformación, es algo que quedó para mantenerse en el tiempo, y creo que por eso la flexibilidad creo que es una de las competencias que son más importantes en las empresas, en las personas y en las empresas, porque es lo que seguramente se mantenga, ¿no? Esa capacidad de aprender constantemente cosas nuevas y ir construyendo nuevas realidades, ¿no? Totalmente. A veces el ser humano se olvida de que la historia del mundo es una historia de transformación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, ya hace un rato largo, estudié la revolución industrial y la emulación continental de cómo Europa, que había originado en Inglaterra, cómo Europa copió, digamos, cosas de Inglaterra y después Estados Unidos tomó otras, y etcétera.
Y eso fue un proceso de mutación constante, de transformación constante y de evolución constante. Y procesos positivos como el de la revolución industrial, como procesos negativos de guerras o de otras pandemias, porque en la historia tuvimos varias. Una cosa muy interesante es que históricamente, después de una pandemia, se llama que siempre hubo un proceso que se llama de annus mirabilis, que es una aceleración en la capacidad creativa de las personas. Y normalmente después de las pandemias venían procesos creativos en la historia muy importantes y muy significativos. Y esos venían normalmente después de situaciones de crisis como las pandemias. Y entonces, cuando uno empieza a mirar esas cosas, dice, bueno, pero entonces lo que está pasando no es tan loco. O sea, esta aceleración que vemos, al margen de que obviamente en el corto plazo trae un montón de dolores y de sacrificios y no somos insensibles a todo eso que cuesta bastante, trae una capacidad creativa exacerbada, porque cuando la gente también, y nos vamos a filósofos históricos, tienen mayor capacidad de ocio. El ocio es una fuerza creativa y la creatividad da a la evolución y a los impulsos, digamos, de ideación, de productización de cosas y de métodos alternativos. Y se produce en todas las disciplinas, en la ciencia, en la tecnología, en la industria, en las relaciones sociales, en la configuración de ciudades. La gente por ahí quiere vivir de otra forma. Hay gente que está pensando las ciudades, cómo van a ser en 50 años o en 100 años, porque cómo la gente quiere vivir, cómo se relaciona. Por ahí va a querer vivir menos apilada y más. Tuvimos una época del éxodo del campo hacia la ciudad y ahora por ahí estamos teniendo una inversa. Totalmente. Entonces, todas esas cosas son bien interesantes. Bueno, y sobre todo que además que uno mira la historia y uno puede sacar conclusiones para adelante, pero además cómo es la aceleración de los cambios y la transformación es cada vez más rápida y más profunda. Y creo que eso también genera nuevos riesgos y nuevas situaciones en las personas y en las empresas que tenemos que adaptarnos más rápidamente. Y por eso la importancia de observar qué está pasando para poder anticipar, primero interpretar qué está pasando para poder anticiparse a la transformación que viene, y todo ese proceso creativo tiene que ser mucho más rápido porque no tenemos tanto tiempo. Es decir, uno en el pasado por ahí los cambios venían cada 20 años, hoy todos los años, y uno si no tiene la capacidad esa de observar y ver, anticipar esos cambios que vienen para tener el tiempo para transformarse, después es mucho más difícil hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que todo ese proceso de innovación que tienen que tener las empresas y las personas tiene que ser mucho más rápido, y la única forma de hacerlo es tener la perspectiva y tratar de entender y tratar de visualizar escenarios futuros para poder ver, bueno, qué es lo que va a pasar, qué está pasando esto, cómo me va a pegar hacia adelante, ¿no? Y tener la velocidad y la flexibilidad para ir transformándose todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Las personas tienen que ir viendo cómo pueden ir permanentemente adaptándose y transformándose para poder seguir vigentes en lo que están haciendo. Pero al margen de eso, y yo sé que quizás nosotros estando en Argentina hoy en día, pero quizás con una mirada más regional de América Latina, vemos que acá la situación es compleja, pero por otro lado, en lo que va de 2021 hemos tenido un nivel de inversiones de capital de riesgo para inversión en nuevos proyectos, en nuevos emprendimientos, récord histórico en América Latina. Y vos, de tu experiencia en las inversiones que han apoyado, ¿cómo ves en dónde están fallando más las empresas? ¿En su propósito, en su modelo de negocio o en su modelo operativo? ¿Dónde sentís que tienen más trabas a la hora de que sea un proyecto exitoso, ¿no?
Hay una cosa que yo siempre le digo a los emprendedores y es, nadie falla en las ideas, todo el mundo falla en la ejecución. En la ejecución. Entonces, los emprendedores muchas veces están muy rápidos y son muy ávidos en crear soluciones y a veces no necesariamente están mirando el problema que la gente tiene. Nosotros creemos en la cooperación entre las corporaciones y los emprendedores. ¿Por qué? Porque la corporación tiene la experiencia histórica de la cual se pueden nutrir mucho los emprendedores de cómo llevar algo adelante o cómo ejecutarlo. No todo se tiene que hacer de la misma forma y hay procesos muy burocráticos y largos. Justamente se puede hacer de forma flexibles y ágiles como trabajan los emprendedores, pero definitivamente hay, digamos, un match ahí. Y la verdad es que en muchos casos lo que más les cuesta a las empresas, si bien hoy está muy en boga, es entender y escuchar al cliente. Escuchar qué es lo que el cliente quiere. O sea, la parte más del producto, de que el producto realmente responda a una necesidad real del cliente, tanto en lo que va a cubrir ese bien y en la forma de llegarle, que es el cómo, ¿no? Es decir, cómo le llegamos al cliente de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y las pymes cómo las ves en esta Latinoamérica, en la transformación? Pues yo un poco lo que siento, por lo menos en las conversaciones que he tenido con las pymes, es, sobre todo en Latinoamérica, como hablábamos hace un rato, que están muy pendientes del día a día, digamos. Entonces, en pagar los sueldos, en los proveedores, en vender, y la agenda urgente tapa muchísimo al importante de mirar la transformación. Entonces, ¿cómo lograr convencer a las pymes y a las personas de la necesidad de esa transformación? Por ahí no en un emprendimiento nuevo, sino en algo que ya está en curso, que necesita definitivamente transformarse para sobrevivir y para permanecer y para ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo lograr que las pymes entiendan que es necesario obviamente el día a día de mantenerse para poder construir un futuro, pero también si no están mirando y no están construyendo hoy el futuro, tampoco van a sobrevivir, porque cuando le llegue el momento, ya la transformación no la podés llegar a tiempo a hacer. Entonces, ¿cómo estás viendo eso en las pymes? Es un tema difícil porque es muy difícil pedirle a una pyme que no trate de sobrevivir, porque está en la naturaleza de todos sobrevivir y mantenernos vivos, ¿no? Pero lo que veo es que tenemos que tratar de ayudar desde nuestro lugar a darle un marco de mayor flexibilidad a la pyme. La pyme, hay decisiones que puede aprender a tomar y a ver de cómo ser más flexible, pero hay decisiones que no puede tomar justamente por la falta de cierta flexibilidad. Entonces, la única forma de adaptarse y de transformarse es ser flexible. Pero no se puede ser flexible si las obligaciones que tengo me dejan tipo duro como una momia. Entonces, eso es un poco lo que veo en América Latina. Las empresas que surgen, pymes o microemprendimientos, digamos, en una nueva era, ya nacen con bastante más flexibilidad. Y esto tiene que ver con flexibilidad cultural, flexibilidad en la forma de trabajo, flexibilidad de estructuras, o sea... sorry que te interrumpa, pero sí, estas pymes que nacen nuevas ya nacen digitales, digamos, es decir, ya nacen con esa concepción, entonces es mucho más fácil porque ya nacieron en un mundo que es ágil y que se va transformando. Es más difícil en una empresa en marcha, y además que ha sido exitosa probablemente en un punto, abandonar esos procesos y esa forma de trabajar y hasta esos productos que lo llevaron a ese éxito, para ir transformándose y estar seguro de que los nuevos productos o ese nuevo modelo de negocio, ese nuevo modelo operativo va a permanecer en el tiempo, con consumidores que cambian y con tecnologías y personas que hacen que tu modelo operativo tenga que cambiar. Entonces,
creo que es mucho más complejo transformar a una organización que viene trabajando que a alguna que nació ya flexible, ¿no? Porque ya nacieron flexibles. Totalmente. Sí, y justamente va a qué tipo de flexibilidades. Y son flexibilidades de la forma de organización, son flexibilidades de la forma de trabajo, son flexibilidades en la estructura organizacional, en los modelos de liderazgo, en cómo me organizo para escuchar, digamos, y atender a las oportunidades de creatividad, de transformación, porque seguramente hay gente dentro de mi organización que quizás en una estructura muy vertical no tenía la posibilidad de tener una voz para eso. Pero por otro lado, esa voz viene con responsabilidad sobre la acción. Entonces, justamente tiene que ver con otro tipo de flexibilidades que no son necesariamente las tecnológicas que hablábamos, que son más culturales, más de comportamiento, más de modelos de liderazgo, de modelos de trabajo, en donde van a habilitar a que esa transformación surja, porque en muchas generaciones viene naturalmente, pero tiene que dársele el espacio adecuado. Entonces, esto de crear encuentros, el diálogo, de las interacciones, es cómo creo, cómo doy esas flexibilidades para poder transformarme. Y sí, empoderando también a la gente que tengo en mi equipo y entendiendo que los equipos de trabajo sean colaborativos y por ahí no organizaciones tan verticales o rígidas, sí, como teníamos antes, ¿no? Bueno, entonces, a ver, para tratar de recapitular un poco, a ver, corregime si me equivoco, es decir, ¿qué debería tener una empresa para ser exitosa en el futuro? Primero un propósito, tener bien claro un propósito, un objetivo, un para qué, tener un producto que vaya en ese sentido y que responda a una necesidad de un consumidor para que realmente sea exitoso y que se pueda vender ese producto, y después tener un modelo operativo para poder acercarle ese producto a los consumidores y que responda a ese propósito, que sea flexible, que tenga innovación y que realmente produzca esa flexibilidad en el modelo operativo que permita adaptarse y transformarse constantemente, obviamente de la mano del talento humano, que es clave para la transformación, con los conocimientos, con las competencias necesarias y la tecnología como un habilitador para eso. No sé si me queda algo adicional para complementar. Creo que dijiste todo. Es básicamente asegurar que ese proceso iterativo en donde voy incorporando, en donde le ofrezco algo al cliente, entiendo qué le gusta y qué no, y lo transformo, incorporo ese feedback, lo incorporo a mi proceso productivo y a mi esquema, que ese proceso iterativo, digamos, hacer que esa rueda se mueva. Buenísimo. Esa es la idea. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por participar, por compartir esta conversación y bueno, esperemos que sigamos conversando con otros invitados para poder ver cómo seguimos transformando esta Latinoamérica. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. La verdad que un placer y súper interesante todo lo que charlamos. Muchas gracias. Bueno, la conversación no termina, vamos a seguir conversando y teniendo invitados para ver cómo ayudamos a esta Latinoamérica de hoy a transformarse y a mantenerse competitiva y sostenible en el tiempo.